¿A qué se hace referencia cuando se habla de evidencia de auditoría? ¿Cuáles son las características de esta evidencia? Entonces es importante tener presente, vamos a definir qué es evidencia de auditoría. Para eso nos referimos al marco del título 500 de las NIAs, específicamente la NIA 500, donde dice que es evidencia de auditoría es toda la información que usa el auditor, es decir, lo que nosotros usamos para poder concluir y sobre la cual reposamos nuestra opinión, o sea, nos basamos para opinar. Eso nos da a entender, como hemos dicho en numerosas ocasiones, que yo no puedo concluir, yo no puedo concluir con nada diferente a la evidencia. Sobre la evidencia es que yo concluyo. Yo no puedo decir si algo está bien o está mal si no tengo evidencia, salvo que tenga limitaciones en mis procedimientos de auditoría, que ahí pues no podría concluir, ¿cierto? Entonces, siempre, si yo concluyo que algo está bien o no lo está, si hay errores significativos, debe ser partiendo de la evidencia. Entonces dice así, incluye información contenida en los registros contables subyacentes a los estados financieros, es decir, a los auxiliares, a toda la información que soporta estos estados financieros y a cualquier otra información que yo obtenga de forma extracontable, de controles que tenga la administración. Si bien se espera o sea, no se espera que yo como auditor abarque toda la información porque sería imposible, digamos, rehacer lo que hace el área de contabilidad y toda la organización, hacerlo yo como auditor, pues lo que sí importa es que la evidencia debe ser acumulativa, se obtiene mediante unos procedimientos de auditoría, llámese muestreos, pruebas sustantivas, muestreos estadísticos, no estadísticos, y es toda esa información que me ayuda a concluir que se obtiene durante toda la auditoría. Aquí, y puede incluir evidencia de auditoría que se obtiene de otras fuentes como auditorías anteriores. Yo puedo partir de auditorías anteriores para tomar evidencia de allá. Ah, que la tengo que actualizar. No es que yo hace 5 años fui probé el control, entonces sigo teniendo confianza en controles. No, y mucho menos si han existido cambios en la administración. Entonces tengo que actualizar esta información, ¿ya? Y puedo basarme en esa auditoría. Miren que la evidencia sirve inclusive para poder direccionar aquellos aspectos relevantes en auditoría. Si yo hace un año me di cuenta que había un error en la depreciación por efectos del sistema que estaba mal parametrizado, hombre, pues este año inicio por aquí y voy a mirar si ya corrigieron ese error, pues, y si no ha quedado corregido, ahí hay riesgo de que quede la depreciación mal calculada. ¿Listo? Y los procedimientos de control de calidad de una firma para la aceptación y continuación del cliente. Es decir, toda la información desde aceptación o continuación del cliente forma parte de mi evidencia de auditoría. La conclusión sobre la evaluación del cliente, el riesgo general del cliente, forma parte de mi evidencia. Las indagaciones, las pruebas que yo realicé de controles, pruebas sustantivas, las pruebas analíticas de cierre, los procedimientos de cierre, las indagaciones de la administración, las declaraciones de la administración, forman parte. Deben estar, recuerden, debidamente documentados. Y hablemos de evidencia suficiente y apropiada como las características, porque vamos a volver a la pregunta, dice, ¿cuáles son las características de la evidencia de auditoría? Entonces, importante, debe ser suficiente cantidad, apropiada calidad. No se trata de llenarnos de todos los papeles de trabajo del mundo, pero sí de tener los que yo necesito para poder concluir. Ojo, y aquellos que yo no necesite, que no haya utilizado para concluir, no los debo dejar en mis papeles de trabajo porque tienden a confundir más allá de brindar una información relevante para mi auditoría. Entonces yo concluyo, archivo. Los que no, los puedo dejar aparte, no los voy a utilizar y si es relevante, los incluyo. ¿Bien? Tengan en cuenta esto. A mayor riesgo, es probable es cuando es más seguro que sí, a que se requiera más evidencia de auditoría. Si yo a un cliente lo he clasificado como un cliente de un riesgo más allá de lo normal, por el mercado, por las circunstancias, por antecedentes, pues voy a necesitar un alcance más amplio de auditoría. Mis procedimientos van a ser enfocados y la evidencia va a ser más amplia para poder cubrir ese mayor riesgo. Por eso es necesario que yo tenga en cuenta qué tipo de cliente a nivel general, como estrategia general, para definir los tiempos que voy a invertir y asimismo los honorarios que voy a cobrar, porque si no, pues puede pasar. ¿Listo? No significa que si el cliente funciona perfecto yo no voy a tener evidencia, no, sino que puedo tener menos evidencia si hay un control interno corpulento, si hay unas pruebas que he realizado y han salido bien, si no ha cambiado
la administración, ha habido cambios abruptos de la operación, entonces puede llegar a requerir menos información. Y esto es importantísimo además. El simple hecho de obtener más evidencia no compensa la mala calidad de la evidencia auditoría. Me explico. Si usted hace una prueba sustantiva de detalle y se basa en datos estadísticos para obtener un muestreo estadístico, valga la redundancia, puede que las muestras sean, no sé, 14, 10, 8, ¿cierto? Pero si no lo hace así y simplemente toma muestreos sin tener en cuenta un criterio, un juicio profesional, un escepticismo profesional, puede que tome 30, puede que tome 50 muestras, 100, 150, pero nunca va a compensar el hacerlo con calidad. Eso es importante. Entonces, características, calidad y cantidad. Veamos unas generalidades importantes relacionadas con la evidencia auditoría. Primero, esto es tomado de la NIA 500, ¿no? La evidencia auditoría es más confiable cuando se obtiene de fuentes independientes. Tratar de obtener información aparte de la entidad, datos externos, benchmark, o por lo menos aparte del área de contabilidad. Es decir, si estamos probando un saldo de cartera que está en contabilidad por X valor, pues vamos al módulo de cartera, al área de cartera y obtengamos información y corroboremos esto que está en contabilidad. Si podemos obtener información, confirmaciones externas, por supuesto, debemos obtener esas confirmaciones externas fuera de la entidad y que llegue a través de nosotros. Dos, la evidencia de auditoría que se genera internamente es más confiable cuando son efectivos los controles. Entonces, si yo voy a hacer una prueba sustantiva analítica, debo tener confianza en controles. Y si no, debo complementar esa prueba sustantiva analítica con pruebas sustantivas de detalle mucho más amplias. ¿Bien? Y esos controles, por supuesto, siempre van a estar impuestos por la entidad, ¿no? No es que el auditor diseñe los controles y los implemente, no. Recuerden, es la entidad la que se encarga de implementar esos controles. La evidencia de auditoría que se obtiene directamente por el auditor, es decir, en algún momento, observar esa aplicación de un control, que me lleguen las confirmaciones a mí directamente, es mucho más confiable que la evidencia que se obtiene de manera indirecta por intermedio de la entidad. ¿Bien? Entonces, si yo indago y miro cómo está el control y veo documentos, pero tengo la posibilidad de ir a observar directamente cómo se está realizando y obtener la evidencia, pues debo tratar de obtener esa evidencia directa, no por ver documentos o hechos que ya han pasado, sino que los pueda observar directamente. Claro que eso va de la mano de la misma estrategia que yo tenga y de la calificación de riesgo del cliente, ¿no? Algunos voy a tener que hacer unos procedimientos más enfocados, otros, si son actividades de control corpulentas, pues las puedo tener ahí. La evidencia de auditoría es más confiable cuando existe en forma documental, ya sea en papel, electrónica o de cualquier otro medio. ¿Listo? Todo debe quedar debidamente soportado. Yo puedo dejar un acta de una reunión y las indagaciones, sí, por supuesto, pero es mucho mejor dejar un acta firmada donde esas indagaciones queden corroboradas por el cliente. La evidencia de auditoría que proporciona los documentos originales siempre va a ser más confiable que fotocopias o cualquier otro medio. Recuerden que siempre el escepticismo profesional debe estar presente en nosotros. ¿Cuál es la estructura y los elementos que exigen las NIA para la elaboración de los papeles de trabajo? Esta pregunta es muy interesante, primero que todo porque cuando a mí me preguntan mucho cuando yo estoy hablando de NIAs, cuando estoy impartiendo alguna cátedra de NIAs, me dicen, bueno, ¿y dónde están los papeles estándar de NIAs? No es que existan los papeles estándar, realmente NIAs no se va a esa estandarización. Vamos a ver por qué en esta pregunta. Pero lo importante es que sí exige una información, una estructura general para elaborar esos papeles de trabajo. Entonces, nos podemos remitir a la NIA 230, ampliando un poco lo que comentábamos anteriormente, y dice, estructura, contenido y extensión de la documentación que sea suficiente para que un auditor experimentado sin previo contacto con la auditoría pueda comprender. Es decir, me dice, mire, la documentación de auditoría debe tener una estructura suficiente para que un auditor que no haya tenido contacto con la auditoría pueda comprender lo siguiente. ¿Eso qué significa? Básicamente que los papeles de trabajo deben hablar por sí mismos. Alguien que tenga la formación de auditor debe comprender desde el título, fecha, objetivo, elaboración,
trabajo desarrollado, conclusiones, debe comprenderlo sin que haya un interlocutor, sin que el que los preparó tenga que estar ahí presente para que el tercero o el auditor los comprenda. En todo caso, que ese auditor pueda comprender la naturaleza, qué tipo de pruebas se está haciendo, qué compromiso se tiene, el momento y el alcance de los procedimientos, cuándo lo realicé, cuál es el alcance, qué saldos estoy cubriendo, quién lo elabora, quién lo revisa. Es importante que tengan esa información, que en ocasiones se coloca arriba, en ocasiones se coloca abajo como una firma, en ocasiones si tengo un programa de auditoría va dentro de la firma el documento de forma digital, pero siempre es importante que se sepa quién lo realizó y cuándo lo realizó. El resultado de los procedimientos, con base en la evidencia de la auditoría. Eso en la estructura es muy importante. Yo, si planteo un objetivo en papeles de trabajo y concluyo, debe haber coherencia, y siempre esa conclusión debe ser con base en la evidencia obtenida. Yo no puedo obtener una conclusión de los procedimientos realizados diferente a la evidencia de auditoría, basado en la evidencia de auditoría. Las conclusiones alcanzadas y los asuntos relevantes identificados, incluyendo las discusiones sobre esos asuntos significativos con la dirección y los responsables del gobierno. ¿Ok? O sea que es una comunicación de doble vía, siempre, regularmente que haya un asunto relevante, un asunto significativo, debo discutirlo con la administración, o sea, o con la dirección, a no ser que en algún momento considere que es inapropiado y lo deba comunicar directamente a los responsables del gobierno. Pero también está en NIA 500. Me dice evidencia de auditoría, el auditor diseñará y aplicará procedimientos de auditoría que sean adecuados teniendo en cuenta las circunstancias. Y aquí es vital porque miren que no es un estándar de papel de trabajo, no es un estándar del procedimiento que deban realizarse. Nosotros no podemos dejar de lado nuestro escepticismo, nuestro juicio profesional. Recordemos que juicio profesional es todo ese conocimiento, todas esas habilidades que hemos adquirido o bien en la formación o bien en la experiencia, en el conocimiento del cliente. Entonces, estos diseños, estos procedimientos, como son teniendo en cuenta las circunstancias, es decir, son diseñados a la medida, pues los papeles de trabajo, si bien podemos partir de unos estándares, no podemos quedarnos en los estándares, tenemos que ir ajustándolos a nuestro cliente y a nuestro compromiso, al alcance del compromiso, con el fin de obtener evidencia suficiente y adecuada. Entonces, cuando el revisor fiscal, que existen muchos papeles estándar, cuando el revisor fiscal esté frente a un papel estándar, debe preguntarse si ese papel realmente responde de manera eficiente a los riesgos que previamente ha identificado. Si no es así, debe modificarlo, debe ajustarlo a la realidad. Ahora, si también en algún momento el papel es demasiado extenso y tiene información adicional que no necesariamente responde a ese riesgo, pues también debe ajustarlo, porque recordemos que el revisor fiscal en sus procedimientos en cuanto a estado financiero debe ser eficiente y los tiempos que sean la evidencia justa y lo que se necesita, suficiente en términos de cantidad y adecuado en términos de calidad. Entonces, si juntamos estos dos, ahí tenemos un marco complementario respecto de los papeles de trabajo. No hay documentos estandarizados, papeles de trabajo estándar que yo deba considerar. Hay modelos que puedo llegar a seguir en algún momento como evidencia de auditoría, sobre todo en indagaciones a la administración y demás, pero cada auditor debe ir desarrollando sus papeles de trabajo de acuerdo al compromiso. Ahora, no exige la NIAS una estructura estándar, como decía, pero normalmente los papeles de trabajo, para poder llegar a esa conclusión y cumplir con lo que me está diciendo NIAS, como mencionaba ahorita, debe tener un título o una descripción del contenido, el nombre del cliente o del compromiso, la descripción de ese compromiso, si es una revisoría fiscal, a qué corte, si es de anual, semestral, trimestral, si es una auditoría externa en algún momento, la fecha de cierre del compromiso, es decir, al 31 de diciembre, si es al 31 de diciembre, junio, marzo, el periodo que corresponda, la fecha en que se preparó y revisó, el nombre de quien lo preparó y lo revisó, las fuentes de donde se obtienen los datos. Y aquí no quiero que dejemos de lado algo, y es cada vez que nosotros preparemos un papel de trabajo y obtengamos información preparada por la entidad,
debemos realizar procedimientos para asegurar la integridad de la información. Es decir, ¿quién me entregó la información? ¿Qué procedimientos realicé yo para poder asegurar que esa información no tiene errores de integridad? Es decir, que no le han quitado nada, que no le han adicionado nada, que no le han modificado algo para que pueda alterar mi conclusión sobre el saldo de cuenta o sobre el procedimiento que estoy realizando. Bien. La descripción del trabajo efectuado. Es muy importante que diga qué trabajo se realizó. Se solicitó la información, se pidió la información, se trabajó, se analizó, se llegó a esta conclusión. Siempre los pasos son muy importantes. Ahora, en ocasiones los pasos van descritos en los programas de auditoría. Bien, en ocasiones van dentro del papel de trabajo. También se trata de ser eficientes y no ir a repetir la misma información en el programa de auditoría y en los papeles de trabajo. Las marcas de auditoría, muy importantes, sobre todo en los papeles que realizamos de manera digital. Algunos optan por colocar textos o los comentarios que nos permite Excel, Word y demás, PowerPoint y demás. Otros optamos por colocar marcas referenciadas, entonces una hoja de marcas. Ahorita mostramos un ejemplo de esas marcas, cómo podría documentarse adecuadamente. Y la conclusión, como mencionábamos ahorita, que no sea ajena al objetivo trazado, que sea coherente con ese objetivo trazado. ¿Cuáles son las características principales que diferencian las evidencias de auditoría de los papeles de trabajo? Digamos que hay como conjuntos, subconjuntos, grupos, subgrupos, ¿no? Entonces, aquí voy a hacer mención a algo y es, los papeles de trabajo son evidencia de auditoría. Son evidencia de auditoría que está estructurada de manera tal que tengan un comienzo y un final. El comienzo es el objetivo y el final es la conclusión, que permitan al auditor establecer la razonabilidad o la existencia de errores en los estados financieros. Pero los papeles de trabajo, estamos de pruebas sustantivas, pruebas de controles, pruebas sustantivas analíticas de detalle, no es la única evidencia auditoría que yo tengo. Yo puedo tener otra evidencia auditoría. Comunicaciones, por ejemplo. Entonces yo emití un memorando de recomendaciones o hice una presentación a la junta directiva sobre los hallazgos o estado de los hallazgos del periodo o del periodo anterior. Eso constituye evidencia de auditoría importante porque es comunicación con la administración. La misma carta de acuerdo del compromiso, las indagaciones sobre fraude. Esto es evidencia de auditoría. Juntos, todos son papeles de trabajo, sino que uno siempre asocia papeles de trabajo a las pruebas sustantivas, pero todo esto es papel de trabajo y evidencia, sobre todo evidencia de auditoría. Entonces uno puede pensar de esta forma, entendiendo la pregunta acá, que los papeles de trabajo y todos esos que conforman lo que me llegaron a concluir y a comunicar son todo evidencia de auditoría y son necesarias y deben tener una estructura. Entonces, ¿cómo yo asocio esas presentaciones que hice a la junta directiva con los otros papeles de trabajo? Pues los papeles de trabajo deben tener conclusiones y las conclusiones deben estar los hallazgos de auditoría, los comentarios de los clientes de la administración, cosa tal de que cuando yo haga la presentación debe ser coherente con lo que dice el papel de trabajo. Y a su vez, todo esto debe ser coherente con la opinión. Entonces, no puede ser que yo emita una opinión limpia cuando el papel de trabajo dice que hay un error y ese error supera la materialidad o está muy cerca de la materialidad o se acumula con otros errores y se vuelve material, ¿cierto? Y lo he informado mediante una presentación en PowerPoint, una comunicación, un memorando de recomendaciones. Entonces, no hay coherencia en esto y todo es evidencia auditoría. Papeles de trabajo, comunicaciones, hasta las mismas cartas de arreglo, hasta las mismas, voy a dar otro ejemplo por acá, las observaciones que yo realizo constituyen evidencia auditoría y deben ir ligadas a un papel de trabajo. Entonces, si yo voy y observo un control, tomo una fotografía, hago un video, no lo puedo dejar suelto por ahí, es evidencia, auditoría y soporta un papel de trabajo. Entonces, debo referenciarlo al papel de trabajo y que en conjunto todo me permita concluir. Entonces, uno podría decir que las principales diferencias, digámoslo así, es que el papel de trabajo usualmente hace referencia a evidencia de auditoría.
que está circundante, concluyente, ¿ok? Entonces, forma parte y está integrado a la evidencia de auditoría a los papeles de trabajo. Así lo podría diferenciar. Entonces, para que tengamos en cuenta que un papel de trabajo incluye esa evidencia de auditoría, pero todo debe tener su propia estructura. ¿Cuáles son los métodos existentes para elaborar los papeles de trabajo en auditoría? Esta pregunta en algún momento la abordamos hace un tiempo atrás, muy similar, muy parecida, no igual. Y digamos que ahí mantengo mi posición en cuanto a que no existe unos métodos estándar para preparar los papeles de trabajo. Más vale unas guías, unas mejores prácticas. Entonces lo que vamos a compartir son, digamos, esas mejores prácticas, esas estructuras que usualmente se mantienen en los papeles de trabajo. ¿Por qué? Porque es que, digamos, el trabajo de auditoría es muy centralizado como un requerimiento de las NIAS 200, muy centralizado en el criterio y en el juicio del profesional, del contador público en este caso. Entonces, si tenemos digamos, unos lineamientos muy cuadriculados, podemos caer en un error y es sesgar ese juicio, ese criterio, ese escepticismo profesional, y eso ante todo no puede suceder. La auditoría siempre tiene una columna vertebral que es el criterio, el juicio profesional y el escepticismo profesional del auditor. Entonces, a raíz de eso vamos a recordar que pues los papeles de trabajo, lo primero que hay que tener en cuenta en cualquier método que yo implemente, deben incluir asuntos que sean relevantes. Es muy importante no llenarnos de papeles que no tengan una coherencia o una estructura lógica. ¿A qué nos referimos con estructura lógica? A que no pueden haber papeles, digamos, sueltos, sin una referencia cruzada, digamos, una marca de auditoría y sobre todo sin un propósito. ¿Por qué? Porque a veces recibimos un auxiliar de una cuenta y tomamos el auxiliar y lo dejamos como un papel de trabajo, pero no lo referenciamos a un saldo de cuenta, no lo referenciamos a un trabajo realizado de auditoría, a un análisis, a una prueba sustantiva, a una prueba sustantiva analítica. Entonces queda el papel suelto y ahí cometemos un error porque entonces no hay una secuencia lógica, ¿ok? Y todos esos papeles de trabajo, todos estos asuntos, mejor, que son importantes, que son relevantes para la auditoría y que nos llegan a nosotros como auditor, debemos dejarlos documentados. Entonces, papeles de trabajo son todos estos documentos, información obtenida, verificaciones, entrevistas, declaraciones de la administración que nos llevan a concluir sobre la razonabilidad de los estados financieros en ese proceso de auditoría. Qué tan voluminosos sean, qué tan comprimidos sean, qué tan escasos sean, depende del juicio profesional, siempre y cuando sea suficiente y apropiada la evidencia de auditoría. ¿Ok? Entonces, todo lo que yo considere, vamos a tenerlo ahí. Sin embargo, voy a hacer mención a este documento que lo pueden consultar en internet, que es de México, que es emitido por el Instituto de Acceso a la Información Pública, el Instituto Federal, está hablando de México, donde plantea una metodología para la realización de los papeles de trabajo. Entonces, es una guía. Entonces, es importante clasificar los papeles de trabajo, aquellos que son permanentes, digamos que mantienen siempre como de consulta permanente, como la Cámara de Comercio, que la mantengo actualizada, el libro de accionistas, que lo mantengo actualizado, ¿cierto? Toda esa información que es de primera mano. Pero también clasificar los que son del periodo, propiamente dicho, que en algún momento los cierro y los archivo, usualmente por 5 o 10 años, de lo que yo considere, y aquellos papeles de trabajo que, si bien forman parte para concluir, como las comunicaciones, la información, pues no son clasificados a veces como un papel de trabajo, pero sí es evidencia auditoría. Entonces, clasificarlos es importante. Bien, cerrarlos, mantenerlos separados y sobre todo, ahorita vamos a ver algunas, digamos, sugerencias de cómo archivarlos. También establecer las características de las cédulas de auditoría. Entonces hay cédulas sumarias, cédulas analíticas, cédulas de detalle, cédulas de prueba de controles, ¿cierto? Entonces tener esa clasificación. Tener una estructura o elementos que integran esas cédulas de trabajo o papeles de trabajo. Claro, el objetivo, la coherencia con la planeación es muy importante y sobre todo la conclusión, trabajo realizado y evidencia obtenida. ¿Listo? Tener índices de auditoría, les digo, ahorita vamos a ver unos ejemplos,
Marcas de auditoría y referencias cruzadas no nos pueden faltar. ¿Listo? Entonces ahí está cruce de papel de trabajo y marcas. Entonces, esta estructura o esta metodología mejor es sugerida por este Instituto de Acceso a la Información Pública de la Contraloría en México y es apropiada en temas de auditoría. ¿Qué tipo de documentación puede ser solicitada a una determinada empresa al momento de elaborar los papeles de trabajo? Aquí lo que entiendo es qué tipo de documentación puede ser solicitada a una determinada empresa. Es decir, qué documentación puede pedir el auditor, el revisor fiscal, al momento de elaborar los papeles de trabajo. Así es como comprendo la pregunta. Y la otra pregunta dentro de esta misma es, ¿qué ocurre si dicha información es transferida a la competencia? Entonces, lo primero es toda la información que yo considere como auditor necesaria para poder realizar mis procedimientos debe ser solicitada a la compañía, sin restricciones. Yo no puedo tener restricciones en la información, no puedo tener restricciones en el acceso a esa información. Ahora, hay casos excepcionales. Por ejemplo, vamos tomando un poco de historia. En algún momento tuve una auditoría donde había unas incubadoras y ahí habían, pues es una avícola, vendían pollitos de un día. Había una característica muy especial y es que cuando las incubadoras es un ambiente totalmente controlado, humedad, temperatura y demás, y cuando una persona ingresa, eso es un cuarto suficientemente amplio para ingresar y para, pues están los huevos, ¿cierto? Altera inmediatamente ese equilibrio que debe existir para que estos huevitos no se echen a perder. Entonces, cuando un auditor ingresa, o cualquier persona ingresa, hay que tener en cuenta muchos temas pues, de control de bioseguridad, de temperatura y demás. Y si está mucho tiempo ahí, pues no se puede, se empieza a alterar y se puede dañar ese inventario. Entonces, ahí es una restricción natural. Hay que encontrar unos métodos, las entradas, las salidas, pero básicamente ya no es una restricción que me imponga la administración o la dirección, sino que es natural del negocio. Entonces yo debo conocer el negocio y mirar qué procedimientos hacer. Pero básicamente toda la documentación, toda la información debe estar sin límites de restricciones. Cuando hay límites, yo debo analizar qué impacto tiene en la formación de mi opinión y probablemente en el dictamen, porque puedo estar en algún momento frente a una limitación en mi alcance de auditoría. Y la otra pregunta es, ¿qué ocurre si dicha información es transferida a la competencia? Pues si entendemos que el auditor tiene un alcance ilimitado sobre la información, y el auditor lo transfiere a la competencia, pues claramente está incumpliendo como contador público el código de ética, está incumpliendo con la confidencialidad, la reserva, mejor dicho, ahí entramos a temas penales. ¿Qué puede ocurrir? Si esa información es utilizada, cae en manos de la competencia y tiene detrimento o daño, causa perjuicios, pues me pueden demandar. Puede inclusive alterar, al incumplir el código de ética, puedo perder mi opción de ejercer como contador público. Es muy delicado. Bien, penalmente también podría llegar a responder si hay daños importantes correlacionados con esa pérdida o fuga de información. Entonces, aquí por lo menos hay algo y es que cuando uno toma ejemplos con base en la experiencia, cuando está dictando alguna cátedra o en charlas o en las mismas discusiones que hay dentro de los grupos, hay que tener mucho cuidado en no dar información privilegiada e inclusive pues abstenerse de mencionar nombres de compañías y demás, simplemente porque puede ser un riesgo muy alto para nuestra profesión. ¿Cuáles son las recomendaciones para la aplicación de índices y marcas de auditoría sobre los papeles de trabajo? Entonces, miremos aquí precisamente. Acá voy a hacer un stop para mirar un archivito en Excel y de pronto mirar una forma que puede ser sugerida para realizar esas marcas de auditoría.
Pero generalmente, las marcas de auditoría, anteriormente cuando se trabajaban en papeles físicos, pues tenían un chulito con una rayita y demás, ¿cierto? Son válidos, yo puedo seguirlos haciendo, además cuando están físicos yo puedo seguir colocando mis marcas. No hay un estándar, hay unas mejores prácticas, entonces uno sabe que el chulito es revisado, que el signo de suma, la E invertida es sumado, entonces se puede seguir colocando sin ningún problema, pero en lo personal hay unas recomendaciones que vamos a ver y abrimos un archivo en Excel en blanco y miramos cómo se pueden documentar. Entonces, la marca de auditoría son aquellos símbolos convencionales que se adoptan, o sea, no es que sean algo impositivo, yo lo adopto como auditor para identificar, clasificar, dejar constancia de las pruebas técnicas, ¿listo? ¿Qué se recomienda normalmente? Si se utilizan símbolos, cualquiera que sea, una bolita atravesada, un palito, un chulito, una X, una cruz, que deba tener sus convenciones. O sea, si bien por intuición uno sabe que el chulito es un revisado, pero debe tener una convención. Mire, este chulito es revisado. Esta crucecita es cruzado. Esta bolita es cotejado o revisado o evidenciado. ¿Bien? Si se realiza ese documento, aconsejable, que es lo que les vamos a ver ahorita, que tenga vínculos de ida y regreso. ¿Qué significa eso? Que si yo le voy a colocar una marca, un 1, una A, cualquier letra que sea, pues que pueda ir y moverme dentro de la hoja, porque en ocasiones hay papeles de trabajo que tienen 5, 6, 10 hojas de cálculo dentro del archivo en Excel, ¿cierto? Y la marca dice A y la hojita de marca está por allá en la última hoja. Entonces queda muy difícil irse hasta esa hoja y devolverse a ver dónde es que estaba. Entonces se pueden hacer, una forma de hacerlo sería lo siguiente. Voy a abrir un momentico acá Excel y miremos para hacerlo un poco práctico esta parte. Vamos a abrir un archivo en Excel cualquiera. Bueno, aquí hay uno, pero la idea es mirar desde el comienzo cómo lo haríamos. Entonces, vamos a agrandarlo acá. Digamos que yo quiero colocar una marca aquí en estas celdas. Yo lo que puedo hacer es combinar las celdas, si quiero combinarlas, colocarle la A, ¿cierto? Y sé que esta va a ser una marca. Y acá, hoja de marcas. Y es muy sencillo porque lo que yo hago es, aquí le coloco la A y aquí le coloco cotejado. Abramos un poquito más para que se vea. Bien. O cruzado con balance, por decir cualquier información. Entonces, a esta A yo le puedo dar un nombre. Le digo AA. Bien, esta celda se llama AA. Y a esta le digo AA rayita al piso. Entonces, ¿qué va a pasar? Este le coloco un vínculo. Normalmente Excel me permite colocar vínculos o hipervínculos. Y le digo que en este documento me voy a un nombre definido que se llama AA. Entonces, ¿qué va a pasar? Aquí, cuando yo le dé clic, me va a llevar a esta parte. Y a su vez, a este le puedo colocar un hipervínculo donde le digo que me lleve nombre definido a la AA rayita abajo. ¿Listo? Entonces, le coloco un color que sea diferente, rojo. Como sugerencia, cuando estemos trabajando papeles físicos, utilizar el lapicero rojo, que normalmente hemos utilizado pues, o han utilizado toda la vida como auditores, no sale muy bien en las fotocopias. Entonces, asegurarnos de que si vamos a sacar una fotocopia, que no sea en rojo porque no se va a ver. ¿Listo? Entonces, aquí, me voy acá y este me regresa acá. Entonces, si yo tengo 20 hojas, 30 hojas, siempre puedo navegar fácilmente entre una hoja y otra sin necesidad de ir volteando o ir moviéndome, digamos, manualmente. Otra recomendación importante es, si ustedes tienen un encuadro de Excel donde están preparando su papel de trabajo, digamos que este sea el encuadro aquí, trabajar hasta que visualmente sea posible evidenciarlo sin tener que desplazarse. Es decir, si hay un texto muy largo, entonces lo justifico. Ya, no me voy hasta por acá y sigo copiando hasta por acá, no, sino que no se salga de ese cuadro que estoy trabajando. Aunque parezcan cuestiones pues muy
muy intuitivas, a veces fallamos en eso. Entonces, recomendaciones, que se pueda utilizar marcas que si están hechas en Word, en Excel, con hipervínculos para que sea fácil moverse entre uno y otro. ¿Listo? Y el índice. Tampoco existe un índice, digamos, estándar. No es que las normas de auditoría me digan cómo debe ser ese índice, pues, ¿cierto? Sin embargo, se sugiere que tenga una coherencia que puede ser con números. Ya puede ser el 1, yo digo, todo el grupo 1 son actividades previas. Entonces, miremos que aquí, actividades previas, está la preplaneación. Entonces, dentro de preplaneación va a estar, voy a mostrar un momentico este otro papel de trabajo que tenía acá, para que lo veamos. Aquí, agrandemos un poquito el encuadre, aquí está. Entonces, preplaneación. Entonces yo digo, mira, aquí está conocimiento de la entidad y su entorno, la cifra, los estados financieros, los estatutos. Puedo seguir este índice y lo que les mencionaba, le doy clic acá y me lleva a las cifras, a los estados financieros. ¿Listo? Y puedo volverme aquí con este otro vínculo y aquí ir mirando dónde quiero moverme dentro del archivo. Este es un archivo que tiene varias hojas, pero si yo quiero irme a conclusiones sobre las estimaciones, o veamos aquí, importancia relativa. Entonces me voy, importancia relativa de desempeño. Entonces, mira, aquí está la importancia relativa de desempeño. Aquí está el cálculo de la importancia relativa, documento, lo coloco mis marcas y me devuelvo acá. ¿Listo? Entonces, lo que normalmente uno puede trabajar es 1 para actividades previas, 2 para planeación, y voy colocándole 2.1, 2.2, 2.3, y así mismo 2.1.1, ¿cierto? 3 para evaluación de riesgos a nivel de estados financieros. ¿Listo? Esas conclusiones sobre la evaluación de riesgos. 4 para la evaluación de riesgos a nivel de saldos de cuenta, transacciones y revelaciones. 5 para conclusiones y comunicaciones. Aquí va a estar todo lo que yo concluyo y como los memorandos de recomendaciones que han sido emitidos. 6, el grupo 6 puede ser informe del revisor fiscal. ¿Listo? Vale la pena indicar que dentro de la evaluación y las conclusiones y las respuestas van a estar las pruebas sustantivas. Entonces yo aquí voy a colocar otros subíndices para las pruebas sustantivas o referenciar los otros papeles de trabajo. Entonces, si estoy identificando los errores identificados, vale la redundancia, aquí en las conclusiones, aquí 4.1 y utilizo un papel de trabajo, puede ser 4.1.11 para disponible, efectivo, equivalente de efectivo, 4.1.12 para instrumentos financieros e inversiones y así sucesivamente. Bien, y al final concluyo. 6, y mire que todos los números son infinitos, entonces puedo tener muchas más apartes. Lo importante es que sea coherente con el trabajo que estoy realizando. ¿Bien? Entonces, si bien no hay un índice, lo que yo busco es que sea coherente para que cumpla con las etapas de auditoría. ¿Cómo se hacen las cédulas u hojas de trabajo en auditoría? En una hoja de trabajo, ¿verdad? En principio, este es una hoja, por ejemplo, aquí se pone una hoja sumaria de una hoja de trabajo. ¿Qué significa cuando digo sumaria? Porque es como una hoja de trabajo que resume diferentes áreas que se están analizando, ¿verdad? Y aquí se colocan los totales globales. En las hojas de detalle o cédulas de detalle, hojas de trabajo de detalle, se miran pues el desglose. Entonces ahorita ustedes van a poder verlo. Voy a enseñárselo en este video. Comenzamos. Primero, como hoja sumaria le pusimos la letra A para identificar que es la hoja sumaria de una cuenta, que en este caso es caja y banco. Ok, aquí tendría que ir el nombre de la compañía, nombre de la empresa o institución, ¿verdad? Aquí sería caja y banco, podemos colocarlo si quiere. Vamos a centrar todo esto. Esto no le vamos a poner nada, pero vamos a centrarlo y nomás van aprovechando para los que no conozcan sobre cómo combinar en Excel y todo eso, pues lo vamos a ver ahorita. Vamos a darle formato, combinar y centrar. Ok, vamos. Auditoría A, y aquí le ponemos el periodo. Digamos, el periodo aquí es del
31 de diciembre del 2020, del 2000 le puse yo. Ok. Y vamos a ponerle, bueno, esta hojita la vamos a marcar y la vamos a poner por acá. Esta letra A. Vamos a ponerla toda en negrita, todos estos datos en negrito, para que ustedes los puedan ver. Vamos a ver. Como toqué le marqué y además de eso me moví, entonces me produjo error. Bueno, se me congeló el Excel. Bueno, vamos a poner todo esto en negrita y después les explico. Vamos a ponerlo centrado. Perfecto. Este dato, esto de aquí, lo voy a centrar aquí. Y esto lo voy a centrar aquí. Lo mismo, bueno, este no hay problema, pero también podría, vamos a ponerlo como saldo final. Ok, entonces ahora estos son los montos. Bueno, vamos a hacer una separación de esto. ¿Verdad? Correcto. Puedo centrar esto de un solo. Lo mismo aquí. Ok, vamos a, todo esto lo voy a ponerle todos los bordes. Y vamos a cambiarle aquí toditito en formato. Vamos a ponerlo en formato de Córdobas o de moneda. Contabilidad. Bueno, perfecto. Vamos a poner aquí un total. Vamos a agregar de una sola vez. Bueno, ocupemos la autosuma. Ahí estamos. Y le decimos sumar. Le damos entrada. Y ahí está. Le ponemos aquí totales. O total. También podría ser totales porque tendrían que, cuando hay algún movimiento aquí de ajustes contables, tanto en el debe como el haber, se van a colocar cantidades aquí y esto va a ser unos totales. Lo mismo en las reclasificaciones que tengan que hacer y lo mismo el saldo que tenga que ver aquí. Entonces vamos a poner la fórmula, aunque no vamos a poner ningún monto ni nada, pero por lo menos para que quede indicado que eso se tiene que sumar. Ok, bueno. Entonces vamos a ponerle esto aquí. Perfecto. La parte de la conclusión, vamos a moverla más para acá, solo para efectos que ustedes puedan ver. Bueno, ahí estamos, ¿verdad? La empresa. Esta es una hoja sumaria, ¿verdad? ¿Por qué le digo sumaria? Porque, por ejemplo, si ustedes se fijan aquí, tiene unos índices. Estos índices, vamos a moverlos más para acá para que los puedan ver. Estos índices indican que hay una hoja que está amarrada con este monto, por ejemplo, con caja chica. Este es el monto 19,000. Vamos a presentar una cédula de caja chica, o sea, de cajas chicas que tengan que dar el monto de 19,000. Entonces cada índice indica que hay una hoja adicional. Hay una hoja en este caso de caja chica, la segunda hoja es para caja general, la otra para moneda extranjera, la otra para banco nacional, la otra para banco extranjero y la otra para otros valores disponibles, ¿verdad? Pero la que vamos a revisar como ejemplo va a ser la de caja chica. Ok, entonces esta es una hoja sumaria. Y si ustedes se fijan aquí dice la letra A, vamos a ponerla más para acá. Correcto. Entonces la siguiente hoja que vamos a ver ahorita, si ustedes se fijan, esta es la cuenta de... vamos a centrar esto más. Vamos a centrarlo aquí. Excelente.
Entonces vamos a agarrar esta cuenta, que es la cuenta 001, caja chica, que tiene un 19.000. Esta es la cuenta, acuérdense que le puse que es una cuenta sumaria de caja y banco, porque vienen cajas chicas, caja moneda general y caja moneda extranjera, y están todos los que son los bancos extranjeros. O sea, todo lo que es efectivo aquí está reflejado, que suma 1.071.775. Ok, entonces ahora vamos a ver el detalle, que es una misma hoja de esta, lo único que va desglosado lo que es caja chica. Entonces vamos a la cédula, acuérdense que se le llama cédula o en este caso, ¿verdad? Hoja de trabajo de auditoría, ¿verdad? Entonces, la sumatoria de esta caja chica está desglosada en otra cédula que la van a ver ahorita en detalle. Ahí está, miren. Entonces, lo que vamos a hacer ahora es hacer el mismo trabajito de todo esto. Vamos a hacerle toda la... Ponerle esto aquí. Correcto, después ordenamos todo esto. Vamos a hacerlo hasta aquí. Lo centramos. Y esto viene aquí, pues que le ponemos la fecha que es 31 de diciembre del 2000, por ejemplo. Entonces, este A1 lo vamos a colocar aquí. Ok, entonces vamos a darle formato a esto. Y le vamos a poner que sea, por ejemplo, en contabilidad, ok. Le vamos a poner totales. Y aquí vamos a sumar. Suma. Y abrimos aquí. Y le damos aquí. Y si ustedes se fijan, son 19.000. Si nos vamos a la anterior hoja, acuérdense que esto es caja chica, ¿verdad? O sea, es la cuenta 001. Si ustedes se fijan aquí, 001, caja chica con 19.000. Aquí ya viene desglosado 0011, caja chica administrativa 6.000. 0012, caja chica finanza 2.000. Después la 3, caja chica laboratorio. La 4, bodega. La 5, león. Y la otra, y la bluff y la 6. Y esto nos da un total 19.000. Entonces, ustedes habían visto que había una letra A, que es la sumatoria, ¿verdad? Es la letra A. En este caso, esta es la A1, porque es la primera cuenta que se revisa, que es A1, que es la de caja chica, que son 19.000. Y aquí ustedes están viendo que está el monto, miren, 19.000, está todo el desglose. Entonces, es A1 porque la otra es era la sumatoria. Entonces es A con 1, que es el desglose. Ahora, si ustedes se fijan aquí, voy a mover esto para acá. Aquí en este caso hay otro índice. ¿Qué significa? Que de la caja chica administrativa hay otra hoja más. Que eso pues es otra hoja adicional que se hace desglose, lo mismo que en la caja chica de bodega, ¿verdad? Pero bueno, ahorita esto vamos ya para que ustedes más o menos se den una idea cómo era la cosa, ¿verdad? Vamos a poner esto así, combinarlo, saldo centrarlo, esto lo ponemos para acá. Y ahí estamos, ¿verdad? Esto lo vamos a poner, todo esto lo vamos a poner no solo en negrilla. Vamos a centrar todo esto para que se mire mejor. Bueno, copiemos las fórmulas para acá. Para que si acaso colocamos algún dato, qué sé yo, 100 aquí, 100 aquí, lo que sea, esto ya vaya reflejándose ya los montos, ¿verdad? Pero como este solamente es para que usted lo vea. Y aquí vamos a mover la conclusión, que es, digamos, cualquier comentario que tengamos, que queramos colocar. Ahora lo podemos escribir aquí en esta parte de aquí. Pero ahí está. Entonces es una hoja de detalle de caja chica que son 19.000. Viene aquí. Viene aquí, ¿verdad? Caja chica 19.000.
que está con la hoja de cuenta de control es mayor, es la A, y la siguiente que debe ser la A1, que está aquí, que es la cuenta de detalle de caja chica. ¿Entienden? Vamos a poner esto en negrilla también. Lo mismo que esta de aquí. Entonces, toda hoja que se vaya haciendo, ¿verdad? Siempre que ustedes vean, ahorita pues digamos, normalmente en las compañías que se hacen las hojas de trabajo a mano, pues lógicamente se van haciendo estos detalles así. Aunque ahora en la actualidad hay programas computarizados pues que ustedes solo meten los datos y ya ellos manejan toda esa información y van sacando todo. Pero lo importante aquí es desglosar cada hoja, ¿verdad? Y después se van analizando se hacen las revisiones de todo, ¿verdad? De cada una de las cuentas. Entonces, esta es una hoja, digamos, es una hoja para que se den ustedes una idea, que está centrado así, para que ustedes se den una idea que siempre cuando se hacen auditorías se hacen hojas de control, ¿verdad? Que de cuentas de mayor, y después hay otra hoja o otros controles que desglosan cada una. O sea, significa que, por ejemplo, si yo veo en la otra hoja de caja general, que es el índice número 2, va a haber otra hoja, así como detalle que vaya a decir detalle de caja general, y aquí va a decir la A2, ¿verdad? Así como está este índice, va a ser la letra A con el número 2. Y las cuentas que van a aparecer aquí van a ser, en vez de ser 001 como esta, va a ser la 002. Digamos que esto hubiera sido caja general, hubiera sido 002-1 caja general administrativa, 002 caja general financia, y así sucesivamente, ¿verdad? Si acaso hubieran así, pues sí. Solamente una caja es una caja, pues, pero ahí la idea es que tienen su detalle, ¿verdad? Y que ustedes puedan manejar en este caso todo lo que son las cédulas u hojas de trabajo. Pues posteriormente vamos a ver si puedo ir introduciendo otras hojas para que vean todas las hojas de control y todos los formatos que se utilizan, ¿verdad? Cuando se están haciendo auditoría, y que sirven de respaldo para los análisis que se presentan, ¿verdad? Tanto el que lo hace como el que lo supervisa, y después con el que hace, digamos, el informe final que va para la gerencia, ¿verdad? O a la dirección, o la junta directiva, o a los dueños, ¿verdad? Entonces, así sería. Espero que le haya servido el modelo, ¿verdad? Los modelos que ustedes están viendo ahí, ¿verdad? Tanto esta, que es la sumatoria, la caja sumaria, la cédula sumaria de caja y banco, como la cédula de detalle de todas las cajas chicas.